La idea de que son animales repugnantes, sucios, peligrosos, criaturas que simplemente deberían desaparecer. Pero cuando miras lo que está ocurriendo en Texas, te das cuenta de que esta historia no trata solo de cerdos. Trata de un error que comenzó hace siglos, de una invasión silenciosa que nadie pudo detener a tiempo y de una criatura que, sin pedir permiso, convirtió campos fértiles, ríos, granjas y ecosistemas enteros en un campo de batalla. Así que antes de seguir, quédate hasta el final, porque lo que empezó con unos pocos animales transportados en un barco, terminó convirtiéndose en una de las crisis ecológicas más inquietantes de Estados Unidos. Y si este tipo de historias sobre la naturaleza fuera de control te interesa, deja tu like, suscríbete y escribe en los comentarios si crees que Texas todavía puede ganar esta guerra o si ya es demasiado tarde. Todo comenzó con unos cuantos cerdos a bordo de un barco en el siglo XV. Hoy, ese pequeño detalle histórico se ha transformado en una catástrofe de 52 millones de dólares para Texas. Lo que estás viendo en las imágenes aéreas no es el resultado de una tormenta, ni de una guerra, ni de maquinaria pesada fuera de control. Es el rastro de un animal que llegó desde otro continente, escapó de nuestras manos y aprendió a dominar el terreno mejor que nosotros. Cuando observas los videos de drones sobrevolando ranchos destruidos, pastizales arrancados y campos que parecen haber sido bombardeados, entiendes de inmediato que esto no es una molestia menor, no es un problema local, no es algo que pueda resolverse con unos cuantos cazadores durante un fin de semana. Es una invasión. Se calcula que alrededor de 6 millones de cerdos salvajes deambulan hoy por Estados Unidos, causando daños que alcanzan aproximadamente 1.500 millones de dólares cada año. Arrasan cultivos, rompen sistemas de riego, contaminan el agua, devoran huevos de aves nativas, compiten con venados, destruyen pastizales y transforman tierras productivas en zonas que parecen muertas. Pero lo más inquietante no es solo la destrucción visible. Lo verdaderamente preocupante es que esas mismas imágenes nos muestran por qué las herramientas que hemos creado para detenerlos quizá no sean suficientes, porque no estamos enfrentando a un simple animal de granja que se escapó. Estamos enfrentando el resultado de 500 años de adaptación, reproducción y errores humanos acumulados. Tal vez cuando escuchas la palabra cerdo, imaginas un animal rosado, redondo, simpático, revolcándose en el barro dentro de una granja. Olvida esa imagen. Lo que está destrozando Texas no se parece a ese animal de caricatura. Es algo mucho más oscuro, una mezcla entre superviviente ancestral y desastre provocado por el hombre. Parte bestia salvaje, parte accidente histórico. Y ahora mismo está ganando. El suelo marcado que se ve en las imágenes no fue destruido por explosiones. No hubo tanques atravesando esos campos. No hubo soldados, ni trincheras, ni artillería. Pero el resultado parece casi el mismo. Para entender cómo Texas llegó a este punto, hay que retroceder más de 5 siglos. La historia comienza en 1493, cuando Cristóbal Colón llevó los primeros cerdos al otro lado del océano, hacia las Indias Occidentales. No lo hizo pensando en una invasión biológica. Para él, aquellos animales eran una fuente de comida portátil, resistente y fácil de reproducir para sus tripulaciones. En aquel momento parecía una decisión práctica. Pero la historia a veces cambia no por grandes ejércitos, sino por pequeñas decisiones que nadie considera peligrosas hasta que ya es demasiado tarde. Los cerdos eran perfectos para los colonizadores. Comían casi cualquier cosa, crecían rápido, se reproducían con facilidad y podían sobrevivir en condiciones duras. Pero esa misma resistencia, esa misma capacidad de adaptarse a casi todo, sería precisamente lo que los convertiría en una pesadilla siglos después. Avancemos hasta 1539. El explorador Hernando de Soto llegó a lo que más tarde sería Estados Unidos, llevando consigo cerdos domésticos. Algunos escaparon, otros fueron abandonados, otros simplemente desaparecieron en los bosques. Y ahí ocurrió lo que nadie había previsto. No murieron, sobrevivieron. Y no solo sobrevivieron, prosperaron. En libertad, esos animales cambiaron. Se volvieron más duros, más rápidos, más agresivos. Aprendieron a moverse por bosques, pantanos, matorrales y zonas abiertas. Para finales del siglo XVI, sus descendientes ya se habían extendido hacia Texas. Existen registros de 1598 que incluso mencionan intercambios de productos derivados del cerdo entre exploradores y comunidades nativas. Aquellos primeros cerdos españoles no eran enormes como los monstruos que vemos hoy. Eran animales más delgados, veloces, resistentes, hechos para vivir fuera de cercas.
Pero el verdadero desastre llegaría mucho después. En la década de 1930, rancheros y cazadores deportivos tomaron una decisión que Texas sigue pagando hasta hoy. Querían una presa más desafiante, algo más grande, más fuerte, más emocionante de perseguir. Así que importaron jabalíes euroasiáticos, animales enormes y agresivos procedentes de Europa y Asia, y los soltaron en el territorio. Creyeron que las cercas los mantendrían controlados. Se equivocaron. Los jabalíes escaparon, y cuando se cruzaron con las poblaciones de cerdos ferales que ya existían, descendientes de aquellos antiguos linajes españoles, ocurrió algo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Se mezclaron, se reprodujeron, y el resultado fue un híbrido aterrador, un cerdo salvaje con lo peor de ambos mundos. Del cerdo doméstico heredó una capacidad explosiva para reproducirse. Del jabalí euroasiático recibió tamaño, fuerza, agresividad, astucia y resistencia. Esa combinación creó una especie de supercerdo, una criatura casi diseñada para sobrevivir en cualquier paisaje y multiplicarse más rápido de lo que los humanos podían eliminarla. Y esa es exactamente la razón por la que hoy vemos este nivel de destrucción. En la década de 1980, los cerdos ferales ocupaban apenas alrededor del 23% de Texas. Hoy están presentes en el 99% del estado. Solo el condado de El Paso es el único que no tiene cerdos ferales del estado. Solo el condado de El Paso permanece libre de ellos, y muchos creen que eso podría no durar mucho más. La estimación actual supera los 2.600.000 animales solo en Texas. Son tanques biológicos, cuerpos pesados, inteligentes y resistentes que avanzan por ranchos, ríos, bosques y cultivos, devorando casi todo lo que encuentran. Y el clima también está empezando a jugar a su favor. A medida que cambian los patrones de lluvia y temperatura, estos animales empujan sus límites hacia el oeste, entrando incluso en zonas desérticas. Uno pensaría que un cerdo no podría sobrevivir en el desierto de Chihuahua, pero esa suposición es falsa. Se están expandiendo hacia áreas donde antes casi no existían, agrupándose cerca de cualquier fuente de agua, y donde se reúnen cerca del agua, el daño se vuelve extremo. Pisotean las orillas, contaminan los arroyos, destruyen plantas, revuelven el suelo y convierten puntos vitales para otras especies en zonas de barro, bacterias y erosión, pero la naturaleza no fue la única responsable de su avance. Los humanos empeoraron el problema. Durante años, algunas personas movieron ilegalmente cerdos salvajes de un lugar a otro para crear nuevas oportunidades de caza. Querían tener animales disponibles en sus terrenos. Querían mantener vivo el negocio, el deporte, la emoción de perseguirlos. Y al hacerlo, aceleraron la expansión. Tomamos un animal introducido en la época colonial y lo convertimos en una emergencia estatal. Y lo peor es su capacidad de reproducción. Una hembra puede alcanzar la madurez sexual con apenas 6 meses. Puede tener 2 camadas al año, con 6, 8, 10 o incluso 12 crías por camada. Haz los cálculos y el problema se vuelve evidente. Una sola cerda puede iniciar una explosión poblacional en muy poco tiempo. Sin depredadores naturales capaces de controlar a los adultos, nada los frena de verdad. Por eso, cuando ves videos de helicópteros sobrevolando ranchos y disparando contra grupos de cerdos desde el aire, tienes que entender algo. No estás viendo una solución definitiva. Estás viendo a personas intentando recortar una invasión cuyas raíces llevan 500 años creciendo bajo tierra, porque lo que nació de aquel error histórico no es solo un animal, es una máquina de supervivencia casi perfecta. Y si su origen ya resulta inquietante, espera a ver lo que sus cuerpos pueden hacerle a la tierra. A simple vista, un cerdo salvaje puede parecer únicamente una versión más grande de un animal de granja, pero basta observarlo durante unos segundos para comprender que estamos frente a una criatura completamente distinta. Todo en su anatomía parece diseñado para resistir, adaptarse y seguir avanzando. No vive para impresionar, vive para sobrevivir, y lleva siglos perfeccionando esa habilidad. Los machos adultos suelen pesar entre 130 y 220 libras, aunque algunos ejemplares excepcionales han superado ampliamente las 400. Imagina a un jugador profesional de fútbol americano lanzándose hacia ti a toda velocidad sobre 4 patas, con colmillos afilados sobresaliendo de la mandíbula. Esa imagen está mucho más cerca de la realidad de lo que muchos creen. Esos colmillos no son simples adornos, crecen de forma continua y sirven para defenderse, pelear contra otros machos, arrancar raíces del suelo y abrirse paso entre la vegetación más densa. Durante los combates, los machos desarrollan una gruesa capa de cartílago y tejido cicatricial alrededor de los hombros. Esa protección natural puede absorber impactos que dejarían fuera de combate a otros animales de tamaño similar. Las hembras suelen ser más pequeñas, normalmente entre 110
y 180 libras. Sin embargo, sería un error considerarlas menos peligrosas. De hecho, son ellas quienes mantienen unidas las familias y toman la mayoría de las decisiones importantes para la supervivencia del grupo. Los cerdos salvajes viven en grupos familiares llamados piaras. Cada una está dirigida por una hembra dominante que guía al resto hacia alimento, agua y refugio. Mientras tanto, los machos adultos suelen vivir solos durante gran parte del año, reuniéndose con las hembras únicamente durante la época reproductiva. Esta organización social revela otro de sus mayores puntos fuertes, su inteligencia. Diversos estudios han demostrado que poseen una capacidad de aprendizaje extraordinaria. Son capaces de recordar rutas, identificar peligros y modificar su comportamiento después de una sola experiencia negativa. Si una piara entra en una trampa y uno solo de sus miembros consigue escapar, ese superviviente puede evitar durante años cualquier estructura similar. El resto del grupo aprende observando. Lo mismo ocurre con los helicópteros, los vehículos todoterreno o incluso la presencia humana. Con el tiempo, muchos grupos modifican sus horarios de actividad para reducir el riesgo de encontrarse con cazadores. Donde antes salían durante el día, ahora aparecen únicamente durante la noche. Donde antes cruzaban caminos abiertos, ahora utilizan barrancos, matorrales o cauces secos para permanecer ocultos. Es como si cada intento de capturarlos les enseñara una nueva lección. Su capacidad para adaptarse a distintos hábitats resulta igual de impresionante. Habitan bosques húmedos del este de Texas, zonas agrícolas, pantanos, praderas abiertas e incluso regiones semidesérticas donde las temperaturas parecen incompatibles con un animal de este tamaño. Su pelaje oscuro, que puede variar entre negro, marrón rojizo o tonos moteados, les proporciona un excelente camuflaje. Un enorme macho puede permanecer inmóvil entre unos arbustos a pocos metros de distancia sin ser detectado hasta el último instante. Mientras dispongan de cobertura vegetal y una fuente de agua relativamente cercana, encuentran la forma de establecerse. En regiones áridas, una hembra puede recorrer miles de acres buscando alimento. Los machos llegan todavía más lejos. Pero cuando el agua y la comida abundan, numerosas piaras ocupan la misma zona. Y es precisamente entonces cuando comienzan los verdaderos problemas. Aproximadamente el 80% de su alimentación está compuesta por materia vegetal. Consumen raíces, bulbos, frutos silvestres, bellotas, semillas y cualquier parte nutritiva de las plantas que puedan encontrar. A primera vista podría parecer una dieta inofensiva, pero la manera en que obtienen esos alimentos cambia por completo la situación. Utilizan su poderoso hocico como una excavadora. Remueven grandes extensiones de terreno buscando raíces ocultas bajo la superficie. Este comportamiento, conocido como osado, transforma completamente el paisaje. Una sola piara puede remover un campo entero durante una única noche. En lugares donde las poblaciones son muy densas, hasta una quinta parte del suelo puede quedar alterada constantemente. El resultado no es únicamente un terreno desordenado. Desaparecen plantas jóvenes, se rompen raíces, se destruyen cultivos y el suelo pierde estabilidad. Cuando llegan las lluvias, la tierra removida es arrastrada fácilmente hacia ríos y arroyos. Pero las plantas representan solo una parte de su menú. Los cerdos salvajes comen prácticamente cualquier cosa que puedan capturar o encontrar. Insectos, reptiles, pequeños mamíferos, huevos, aves que anidan en el suelo e incluso carroña forman parte habitual de su alimentación cuando surge la oportunidad. Eso significa que no solo consumen recursos, también alteran profundamente las relaciones entre numerosas especies que llevan miles de años coexistiendo. Sin embargo, el verdadero motor de toda esta invasión no está en su dieta, está en su reproducción. Cuando las condiciones son favorables, las hembras pueden criar durante cualquier época del año. Tras una gestación de aproximadamente 115 días, preparan refugios sencillos utilizando vegetación y barro para proteger a las crías recién nacidas. Los pequeños llegan al mundo con un pelaje rayado que les permite confundirse con la hierba alta y permanecer ocultos frente a posibles depredadores. Pero esa vulnerabilidad dura muy poco. En apenas unas semanas ya acompañan a la madre durante sus desplazamientos. Poco después empiezan a alimentarse por sí mismos. Y antes de cumplir un año, muchos ya están preparados para reproducirse. Este ciclo extraordinariamente rápido explica por qué resulta tan difícil reducir sus poblaciones. Mientras otras especies necesitan varios años para alcanzar la madurez, los cerdos salvajes pueden producir nuevas generaciones casi sin interrupción. En Texas, los adultos apenas tienen enemigos naturales capaces de mantener su número bajo control. Un coyote puede capturar algún lechón, un puma puede abatir ocasionalmente un ejemplar joven, pero un macho adulto completamente desarrollado representa un desafío demasiado grande para la mayoría de los depredadores. Sin esa presión natural, las poblaciones pueden aumentar
aumentar aproximadamente un 30% cada año. Y tampoco parecen verse especialmente afectados por fenómenos climáticos extremos. Sobreviven a inundaciones refugiándose en zonas elevadas. Soportan largos periodos de sequía desplazándose grandes distancias hasta encontrar agua. Durante el verano crean charcas de barro donde regulan su temperatura corporal, ya que carecen de glándulas sudoríparas eficientes. En invierno buscan bosques ricos en bellotas y nueces para mantener sus reservas de energía. Cada estación les ofrece un nuevo recurso que saben aprovechar. Las consecuencias para los ecosistemas son enormes. Cuando una zona consigue mantenerse libre de cerdos durante varios años, la recuperación suele ser sorprendentemente rápida. Brotan nuevas plantas, regresan insectos, aumenta la diversidad vegetal y muchas especies nativas vuelven a ocupar espacios que habían abandonado. Pero allí donde los cerdos permanecen, ocurre exactamente lo contrario. Las semillas desaparecen antes de germinar. Los brotes jóvenes son arrancados. Los árboles tienen más dificultades para regenerarse. Los venados deben competir por alimentos esenciales durante el invierno. Y numerosas aves pierden los lugares donde tradicionalmente construían sus nidos. Incluso en ambientes extremadamente secos, como las montañas Davis, los investigadores comprobaron que estos animales eran capaces de sobrevivir alimentándose principalmente de vegetación local, demostrando una capacidad de adaptación muy superior a la que se creía décadas atrás. Existe además otro problema frecuente. Muchas personas confunden a los cerdos salvajes con el jabalí de collar o pecarí, conocido popularmente como jabalina. Aunque a simple vista puedan parecer similares, pertenecen a especies completamente distintas. Las jabalinas son considerablemente más pequeñas. Suelen pesar entre 40 y 60 libras y presentan un característico collar de pelo claro alrededor del cuello. Sus colmillos tienen una orientación diferente y su cola apenas resulta visible. Los cerdos salvajes, en cambio, poseen una cola larga y recta, un cuerpo mucho más robusto y huellas notablemente más anchas. Quien aprende a reconocer sus señales también descubre rápidamente su presencia. Árboles cubiertos de barro y pelos a una altura de aproximadamente 2 o 3 pies del suelo, profundas marcas de osado que atraviesan praderas enteras y charcas embarradas utilizadas una y otra vez forman parte de su firma. Cada una de esas señales indica lo mismo. La invasión continúa avanzando, y aunque las cicatrices visibles sobre el terreno ya resultan impresionantes, todavía no representan la parte más preocupante de esta historia, porque el verdadero impacto empieza cuando toda esa destrucción llega a las granjas, a la economía y, finalmente, a los alimentos que terminan en nuestra propia mesa. Hasta ahora hemos hablado de animales, de historia y de ecología, pero existe otra cara de esta invasión que afecta directamente a miles de familias, porque detrás de cada campo destrozado no hay únicamente tierra removida. Hay personas que han invertido meses de trabajo, grandes cantidades de dinero y años enteros intentando mantener vivo su negocio. Los daños provocados por los cerdos salvajes en la agricultura de Texas se estiman en unos 52 millones de dólares cada año. Si ampliamos la mirada al conjunto de Estados Unidos, la cifra supera los 1.500 millones de dólares anuales. Ningún otro estado soporta una carga comparable. Imagina por un momento que eres agricultor. Has pasado toda la temporada sembrando maíz, cacahuetes, melones o sorgo. Has comprado semillas, fertilizantes, combustible y sistemas de riego. Has soportado semanas de calor extremo esperando una buena cosecha. Entonces llega una sola noche. Mientras duermes, una piara entra en tus terrenos. Algunos animales arrancan las plantas para comerse las raíces. Otros aplastan las hileras enteras mientras avanzan. Los más grandes rompen tuberías de riego enterradas bajo el suelo y dejan tras de sí cientos de metros de terreno completamente inutilizable. Cuando amanece, no encuentras únicamente pérdidas económicas. Encuentras meses enteros de trabajo destruidos en apenas unas horas. Algunos agricultores han declarado pérdidas cercanas a los $200,000 en un solo año. Para muchas explotaciones familiares, una cifra así significa endeudarse, vender parte de sus tierras o abandonar definitivamente una actividad que ha pasado de generación en generación. Los problemas continúan incluso después del ataque. Las profundas zanjas abiertas por el hocico de los cerdos endurecen el terreno cuando vuelve a secarse. Si una cosechadora golpea una de esas irregularidades a gran velocidad, puede sufrir averías extremadamente costosas. Un simple impacto puede romper piezas hidráulicas, ejes o sistemas de corte, cuyo reemplazo cuesta miles de dólares. La ganadería tampoco escapa a sus efectos. Los cerdos consumen grandes cantidades de hierba y recursos que normalmente alimentarían al ganado bovino. Menos pasto significa menos vacas. Menos vacas significan menos ingresos para el ganadero. Pero el problema no termina ahí. Muchas
Muchas personas siguen creyendo que estos animales únicamente comen plantas. La realidad es muy distinta. Cuando encuentran una oportunidad, pueden atacar animales recién nacidos. Terneros, cabritos, corderos e incluso aves domésticas pueden convertirse en presas fáciles. En todo el país, las pérdidas provocadas por esta depredación alcanzan decenas de millones de dólares cada año. Y la invasión ya no permanece únicamente en el campo. Cada vez aparecen más imágenes de cerdos salvajes entrando en urbanizaciones, parques, campos de golf y complejos deportivos. En cuestión de minutos levantan césped recién instalado buscando larvas e insectos bajo la superficie. Lo que costó semanas construir queda destruido antes del amanecer. Frente a una situación así, el Estado ha intentado responder. Durante el año 2010, investigadores de Texas A&M coordinaron la eliminación de aproximadamente 36,000 cerdos en cerca de 2 millones de acres. Puede parecer una cifra enorme. Sin embargo, cuando se compara con la velocidad de reproducción de la especie, resulta evidente que no basta. Cada año se eliminan alrededor de 750,000 animales en Texas mediante diferentes métodos de control. Aún así, la población continúa creciendo. Es como intentar vaciar una piscina utilizando un cubo mientras otra persona mantiene abierta la llave del agua. Además del coste de los daños agrícolas, el Estado invierte cientos de millones de dólares adicionales en trampas, combustible, helicópteros, cercas reforzadas, equipos especializados y mano de obra. Pero incluso esa enorme inversión apenas consigue contener parcialmente el problema. Y si el impacto económico ya parece enorme, el ambiental resulta todavía más preocupante. Cada vez que un grupo de cerdos remueve el terreno, la estructura natural del suelo cambia. Las raíces que mantenían unida la tierra desaparecen. Cuando llegan las lluvias, enormes cantidades de sedimentos son arrastradas hacia ríos, lagunas y embalses. En determinadas zonas, esta alteración reduce casi a la mitad la capacidad del suelo para absorber agua. Como consecuencia, aumenta la escorrentía, disminuye la infiltración y las plantas disponen de menos humedad durante los meses secos. Los cursos de agua también sufren directamente. Los cerdos utilizan charcas, arroyos y estanques para refrescarse constantemente. Allí se revuelcan en el barro, defecan y remueven el fondo, deteriorando rápidamente la calidad del agua. Algunas investigaciones realizadas en cuencas afectadas encontraron concentraciones bacterianas muy superiores a las habituales. En determinados casos, los niveles llegaron a multiplicarse varias decenas de veces respecto a zonas donde no existían poblaciones de cerdos salvajes. Eso afecta a peces, anfibios, insectos acuáticos y a los propios humedales que normalmente actúan como filtros naturales. Pero las consecuencias siguen acumulándose. Muchas aves construyen sus nidos directamente sobre el suelo. Codornices, pavos silvestres y otras especies dependen de que esos huevos permanezcan ocultos entre la vegetación. Para un cerdo salvaje, sin embargo, esos nidos representan simplemente otra fuente de alimento. Diversos estudios han relacionado una parte importante del fracaso reproductivo de algunas aves con la presencia constante de estos animales. Lo mismo sucede con los venados de cola blanca. Durante el invierno, dependen en gran medida de las bellotas para sobrevivir. Los cerdos consumen enormes cantidades antes de que otros animales puedan aprovecharlas. Es una competencia desigual. Donde aparecen ellos, muchas especies simplemente disponen de menos recursos. Es como si una aspiradora gigante atravesara el ecosistema llevándose todo aquello que encuentra a su paso. Y aún así hay una amenaza todavía menos visible. Una amenaza que no deja huellas sobre el suelo. Las enfermedades. Los cerdos salvajes funcionan como reservorios móviles capaces de transportar numerosos patógenos que afectan tanto al ganado como a las mascotas e incluso a las personas. Entre ellos se encuentra la brucelosis porcina. Un cazador que manipule un animal infectado sin la protección adecuada puede contagiarse a través de una pequeña herida en la piel. Los síntomas iniciales suelen parecer una gripe intensa, pero sin tratamiento, la enfermedad puede prolongarse durante meses o incluso años, provocando complicaciones muy graves. También pueden portar pseudorrabia, tuberculosis y otros agentes infecciosos que representan un riesgo constante para explotaciones ganaderas. Sin embargo, existe un escenario que preocupa especialmente a las autoridades sanitarias: la peste porcina africana. Hasta el momento no se ha establecido en las poblaciones salvajes de Estados Unidos, pero si algún día llegara y encontrara millones de cerdos ferales dispersos por el territorio, controlar su propagación sería extraordinariamente complicado. Las consecuencias para la industria porcina podrían alcanzar pérdidas de miles de millones de dólares y afectar seriamente al suministro de carne. A todo ello hay que añadir bacterias como Escherichia coli, capaces de contaminar fuentes de agua utilizadas por personas y animales. Y cuando un cerdo salvaje se siente acorralado, deja de huir, ataca.
Sus colmillos pueden abrir profundas heridas en cuestión de segundos. A lo largo de los años se han registrado cazadores gravemente heridos y numerosos perros utilizados para rastreo que han perdido la vida durante enfrentamientos con grandes machos. Así que el problema nunca es solamente un campo destruido, es agua contaminada, es ganado enfermo, es biodiversidad perdida, es una familia que puede quedarse sin ingresos, es una industria alimentaria que enfrenta riesgos crecientes. Con semejante panorama, Texas llegó a una conclusión inevitable. No podía limitarse a observar, tenía que responder, y esa respuesta daría lugar a una de las campañas de control de fauna más intensas y controvertidas de todo Estados Unidos, utilizando helicópteros, trampas gigantes, tecnología de última generación y métodos que para muchos parecen sacados de una operación militar. Cuando el problema alcanzó semejante magnitud, las autoridades comprendieron que las normas tradicionales de caza ya no eran suficientes. Lo que antes podía tratarse como una actividad recreativa pasó a convertirse en una medida urgente de control de una especie invasora. El objetivo dejó de ser ofrecer oportunidades a los cazadores. Ahora la prioridad era reducir los daños antes de que siguieran creciendo. Por esa razón, los cerdos salvajes fueron clasificados como animales sin protección cinegética en gran parte de Texas. No existe una temporada cerrada para cazarlos. No importa si es verano o invierno, si es enero o julio. La ley permite su captura durante todo el año porque el problema tampoco descansa. En terrenos privados, las restricciones son todavía menores. Desde comienzos del mes de septiembre del año 2019, cualquier persona que cuente con la autorización del propietario puede eliminar cerdos salvajes sin necesidad de una licencia de caza específica para esa actividad. La decisión fue tomada porque el Estado entendió que cualquier ayuda podía marcar la diferencia. En terrenos públicos siguen existiendo requisitos legales, especialmente cuando la actividad se realiza como caza deportiva o con fines de consumo. Sin embargo, el mensaje oficial continúa siendo el mismo: reducir la población siempre que se haga dentro del marco legal. Eso ha dado lugar a métodos que, vistos desde fuera, parecen escenas de una película de acción. Durante el día, muchos cazadores utilizan rifles de largo alcance para controlar grupos pequeños, pero la mayor parte de la actividad ocurre después del atardecer. Con la ayuda de visores térmicos y equipos de visión nocturna, los animales aparecen brillando sobre la oscuridad mientras avanzan por los campos. Lo que para el ojo humano sería un paisaje completamente negro, para estos dispositivos se convierte en una imagen llena de siluetas blancas, moviéndose entre la vegetación. Sin embargo, incluso esa tecnología tiene limitaciones. Los cerdos aprenden. Si sobreviven a una jornada de caza nocturna, modifican sus rutas, cambian los horarios, permanecen más tiempo ocultos, buscan refugios donde los disparos resulten más difíciles. Por eso comenzaron a utilizarse perros entrenados específicamente para localizarlos. Estos animales siguen el rastro hasta encontrar la piara. Después, la mantienen inmovilizada el tiempo suficiente para que llegue el cazador. Es un trabajo extremadamente peligroso. Un solo macho adulto puede herir gravemente a varios perros en apenas unos segundos, pero quizá la imagen que más ha llamado la atención del público sea otra: los helicópteros. Las grabaciones, que con frecuencia se vuelven virales, muestran aeronaves sobrevolando grandes ranchos mientras grupos completos de cerdos corren desesperadamente intentando encontrar cobertura. Desde el aire, un piloto guía la maniobra mientras el tirador intenta eliminar el mayor número posible de animales antes de que desaparezcan entre la maleza. Visto desde fuera parece una operación militar, y en cierto modo, muchos propietarios afirman que así es exactamente como se siente. El problema es que este método, aunque espectacular, presenta una enorme desventaja. Eliminar animales de forma individual apenas modifica la población total. Mientras un grupo está siendo perseguido desde el aire, otros continúan reproduciéndose a kilómetros de distancia. Los expertos llevan años insistiendo en una idea muy sencilla. No basta con eliminar algunos individuos, hay que capturar grupos completos. Ahí es donde las trampas adquieren una importancia fundamental. Durante mucho tiempo se utilizaron pequeñas jaulas metálicas capaces de capturar uno o dos animales. El resultado fue decepcionante. Cuando uno de los miembros de la piara quedaba atrapado, el resto observaba la escena desde el exterior. Aprendían inmediatamente que aquella estructura representaba un peligro y evitaban volver a entrar. Era una victoria momentánea que terminaba convirtiéndose en un problema mayor. Por eso comenzaron a desarrollarse trampas de gran tamaño, conocidas como corrales de captura. Se trata de enormes recintos circulares construidos con paneles metálicos resistentes. Permanecen abiertos durante días o incluso semanas mientras se coloca maíz en su interior. Los cerdos entran libremente, comen, salen, regresan al día siguiente, repiten el proceso
una y otra vez. La idea consiste en hacer que todo el grupo pierda completamente el miedo. Solo cuando los operadores comprueban mediante cámaras remotas que la piara completa se encuentra dentro, activan el mecanismo que cierra la puerta. En un único instante pueden capturarse 10, 20 o incluso 30 animales. Ese procedimiento recibe el nombre de eliminación completa de la piara y actualmente está considerado como una de las estrategias más eficaces para reducir las poblaciones locales. La tecnología también ha transformado estas operaciones. Muchas trampas modernas están conectadas a Internet. Cuando detectan movimiento, envían automáticamente una notificación al teléfono del responsable. Desde cualquier lugar puede observar las imágenes en directo, comprobar si todos los animales ya han entrado y decidir el momento exacto para cerrar la puerta con solo pulsar un botón. Esta precisión evita capturar únicamente una parte del grupo y aumenta considerablemente las probabilidades de éxito. Otro método ampliamente utilizado son los lazos colocados en pasos habituales junto a cercas o corredores naturales. En determinadas regiones representan una parte importante de todas las capturas anuales, pero ni siquiera combinando todas estas técnicas parece suficiente. Por esa razón también se investigan métodos químicos. Se trata probablemente de la opción más polémica de todas. El principal temor consiste en que otras especies puedan consumir accidentalmente el producto. Nadie quiere que un venado, un mapache o cualquier otro animal protegido resulte afectado por intentar controlar únicamente a los cerdos. Para minimizar ese riesgo se han diseñado dispensadores especiales que aprovechan la forma del hocico y la fuerza de los cerdos, dificultando el acceso a otras especies.